Mi propio hijo, el menor de todos, me echó de mi propia casa. Ni siquiera me miró a los ojos cuando lo dijo. Solo se paró frente a mí, con los brazos cruzados, y me soltó con frialdad. Papá, ya no puedes vivir aquí. Los papás de Mariana se van a mudar con nosotros. Ya no hay espacio para ti. Así, sin temblarle la voz, como si yo fuera un mueble viejo que ya no sirve. En menos de una hora, sus suegros ya estaban entrando por la puerta principal con sus maletas. Y yo, con mis pocas cosas, salí por la trasera. Pero lo que mi hijo no sabía era que esa casa todavía estaba a mi nombre. Me llamo Don Mateo Rodríguez. Tengo 73 años y no soy ningún tonto. Fui albañil desde los 14 y con mis propias manos levanté casas, escuelas, plazas enteras, incluso la casa donde crié a mis 3 hijos. Trabajé bajo el sol, bajo la lluvia, con la espalda doblada y las manos llenas de callos, para que ellos nunca pasaran hambre. Y ahora, después de todo eso, uno de ellos, el que más ayudé, el más mimado, fue el que me sacó como si yo ya no importara. Yo no soy de hablar mucho. Siempre fui hombre de acción. Cuando mi esposa murió hace 8 años, sentí que una parte de mí también se apagaba, pero no dejé que eso me venciera. Seguí adelante. Me volqué en cuidar de mi hijo menor, que aún vivía conmigo. Él decía que iban a estudiar, que quería poner su negocio. Y yo lo ayudé. Le pagué cursos, le compré herramientas. Hasta le di el terreno donde construimos esa casa. Pero con una condición: la propiedad seguiría estando a mi nombre hasta que él fuera verdaderamente responsable. Nunca imaginé que ese detalle sería lo que me salvaría de la humillación. El día que me echó, recuerdo que ni siquiera sentí rabia al principio. Sentí vacío, como si algo dentro de mí se hubiera roto. Salí con una mochila, una muda de ropa y los papeles de la propiedad escondidos en el fondo. Caminé hasta la plaza del barrio. Me senté en una banca. Y ahí me quedé por horas, viendo a la gente pasar, sin saber qué hacer. Pero mientras más pensaba, más claro lo veía. No iba a dejar que me trataran así. No me iba a quedar callado. Conseguí pasar esa noche en la casa de un viejo amigo, don Lauro, con quien trabajé décadas atrás. Le conté todo. Y él solo dijo: «Mateo, tú no mereces esto. Haz lo que tienes que hacer». Al día siguiente fui directo al registro de la propiedad. Llevaba años sin ir allá, pero todavía me conocían. Pedí una copia actualizada del título de la casa. Y ahí estaba, clarito, sin errores. El dueño legal seguía siendo yo. Ni mi hijo ni sus suegros tenían ningún derecho sobre esa casa. Y en ese momento, algo dentro de mí se encendió. Decidí que no iba a actuar con gritos ni amenazas. Iban a hacer las cosas bien, con papeles, con ley. Porque cuando uno tiene la verdad de su lado, no necesita levantar la voz. Contraté un abogado. Le mostré todos los documentos, le conté lo que pasó y él me miró serio. Luego asintió. «Don Mateo, lo que hicieron con usted no tiene nombre, pero podemos arreglar esto». En menos de 2 semanas, mi abogado solicitó una orden de desalojo por ocupación indebida. Yo no dije nada a mi hijo. No llamé, no discutí, solo esperé el momento justo. Y mientras esperaba, recordaba. Recordaba los cumpleaños que celebramos en esa casa, las navidades con música de Pedro Infante, los domingos de barbacoa en el patio, y cómo mi hijo, de niño, se colgaba de mi cuello gritándome: «¡Papá, eres mi héroe!». ¿En qué momento cambió todo eso? ¿En qué momento dejé de ser su héroe para convertirme en una carga? A veces la vida nos obliga a despertar tarde, pero más vale tarde que nunca. Ese mismo hijo que una vez dijo: «No tengo padre, tengo una piedra encima», pronto iba a entender lo que era perder lo que se da por hecho. Porque una cosa es echar a un hombre viejo, y otra, muy distinta, es echar a un hombre que todavía tiene dignidad. Yo no sé si él pensó que nunca me iba a atrever, que yo me quedaría callado, resignado, sentado en una banca esperando que me pidieran perdón. Pero yo no vine a este mundo a ser alfombra de nadie, ni de mi hijo, ni de nadie.
Y si él se olvidó de eso, entonces estaba a punto de recibir una lección que le iba a quedar marcada por el resto de su vida. Una semana después de haber entregado los documentos al abogado, recibí una llamada. Era del juzgado. La orden de desalojo había sido aprobada. El oficial me dijo que en 3 días, mi hijo recibiría la notificación oficial y tendría un plazo para salir de la casa. No necesité hacer nada más. No levanté un solo dedo contra él. No lo enfrenté, no le grité. Solo dejé que la ley hablara por mí y por todos los años que él había decidido olvidar. Me quedé esos días en casa de don Lauro, comiendo frijoles con tortillas de maíz recién hechas, durmiendo en un catre viejo que sonaba con cada movimiento, pero durmiendo en paz, porque ya no cargaba esa rabia en el pecho. Lo que sentía ahora era otra cosa, algo más frío, más firme. Era la certeza de que estaba haciendo lo correcto. No era venganza, era justicia, porque no se le hace eso a un padre, y mucho menos a un padre que te dio todo. El día que llegaron los oficiales a mi casa, yo no estuve presente. No quería estar. No necesitaba ver la cara de mi hijo cuando leyera los papeles. Me lo imaginaba, claro, caminando descalzo por la sala, escuchando el timbre de la puerta, abriéndola con flojera, pensando que era el repartidor de comida, y de repente, ver a la gente de justicia extendiéndole el sobre sellado. Me imagino el momento exacto en que vio el nombre que firmaba esa orden. Mateo Rodríguez, su propio padre. Esa tarde no pasó ni una hora antes de que sonara mi celular. Era él. No contesté. Me llamó 3 veces más. Luego vino una lluvia de mensajes. Algunos de insulto, otros de súplica. Me decía que cómo me atrevía, que los suegros de su esposa no tenían a dónde ir, que cómo podía dejarlo en la calle. Me preguntaba si ya no lo quería, si me había vuelto loco. Pero lo curioso era que en ninguno de esos mensajes había una disculpa, ni una sola palabra de arrepentimiento. Esa noche dormí más tranquilo que nunca. Y al día siguiente, fui a la casa. Sí, mi casa. Llegué despacio, sin avisar. La fachada estaba descuidada. Había basura en la entrada. Y las plantas que yo cuidé por años estaban secas, abandonadas. Toqué la puerta. Me abrió la esposa de mi hijo. Me miró como si hubiera visto un fantasma. Tenía la cara desencajada. Detrás de ella, sus padres empacaban a toda prisa. Maletas, cobijas, hasta una licuadora envuelta en una toalla. Nadie dijo nada. Solo salían, uno por uno, con la mirada baja. Mi hijo apareció al final del pasillo. Tenía los ojos rojos. No sé si de llorar o de no dormir. Me miró, y por un segundo, creí ver al niño que crié, el que corría al verme llegar del trabajo. Pero no dije nada, tampoco él. Solo pasó junto a mí, arrastrando su maleta. Al salir, soltó algo apenas audible. «Te pasaste, papá». Y yo, sin levantar la voz, le respondí: «No, hijo, tú te pasaste primero». Cuando cerré la puerta, el silencio dentro de la casa era pesado. Caminé por los pasillos. Todo estaba cambiado. Los muebles, otros. Las fotos familiares, desaparecidas. En su lugar, cuadros modernos, fríos, sin alma. Fui hasta mi cuarto, o lo que antes era mi cuarto. Lo habían convertido en una oficina, ni rastro de mis cosas. Solo quedaba una vieja silla, la misma donde me sentaba a leer en las tardes. Me senté. Y ahí me permití llorar. Lloré por la traición, por la distancia, por todo lo que di y todo lo que no fue valorado. Lloré porque no quería llegar a ese punto, porque en el fondo, todo lo que hice en la vida fue por ellos, por mis hijos. Pero uno no puede permitir que lo pisoteen solo porque ama. Uno tiene que poner límites, aunque duelan, porque si no, uno se pierde a sí mismo. Pasaron los días. Empecé a arreglar la casa poco a poco. Volví a plantar flores en el jardín. Pinté las paredes. Reinstalé los retratos de mi esposa, mis nietos, mis padres. Ese lugar volvió a ser mi hogar. No solo un techo, sino un espacio lleno de historia. De raíces. Porque yo
No estaba acabado. Aún tenía mucho que dar, no a quienes me rechazaron, sino a mí mismo. Mi hijo intentó contactarme varias veces después de eso. Me escribió cartas, me buscó en el mercado, le pidió a conocidos que me hablaran, pero nunca pidió perdón, nunca reconoció lo que hizo. Solo decía que me necesitaba, que yo era su papá. Pero hijo, ser padre no es un título que se repite para conveniencia, es un lazo que se cuida o se rompe. Yo no tengo odio en el corazón, no lo crié para destruirlo, pero tampoco estoy dispuesto a regalar mi dignidad. No me queda mucho tiempo en esta vida, lo sé, pero lo que me queda, quiero vivirlo en paz, sin falsas sonrisas, sin cargar culpas que no me pertenecen. Y fue en uno de esos días, mientras arreglaba unas cajas en el armario, que encontré una libreta vieja. Ahí estaban mis notas, mis cuentas, mis recuerdos. Y en la primera página, escrito con mi letra de años atrás, decía: todo lo que tengo es para quien sepa valorar. Cerré esa libreta y me prometí que así sería. Una mañana, mientras estaba sentado en la terraza tomando mi cafecito con pan dulce, vi pasar al cartero. Me dejó un sobre blanco, sin remitente. Al abrirlo, vi una hoja escrita a mano, con una letra que reconocí de inmediato. Era de Mariana, la esposa de mi hijo. Don Mateo, comenzaba, usted no se imagina cómo afectó a mi familia todo lo que hizo. Mis padres están viviendo ahora con mi hermana en otro estado. Estamos pasando muchas dificultades, pero si le estoy escribiendo no es para que nos ayude, sino para que sepa que, a pesar de todo, sigo sin entender por qué nos quitó la casa. Doblé la carta con cuidado, la puse sobre la mesa. No sentí rabia, sentí pena. ¿De verdad no entendía? ¿No entendía que lo que hicieron fue como clavarme un puñal por la espalda? ¿Que la casa nunca fue de ellos? ¿Que simplemente ocuparon un espacio que no les pertenecía y me echaron como si yo fuera un intruso? No era una venganza, señora. Era justicia. Una que ustedes nunca pensaron que yo tendría el valor de buscar. Los días siguieron tranquilos. Empecé a volver a mi rutina. A veces iba al mercado del pueblo, otras a la iglesia donde siempre me sentaba en la banca del fondo. Algunos conocidos se me acercaban para preguntar por qué mi hijo ya no estaba por el barrio. No todos sabían la historia, y yo no tenía necesidad de contarla. Solo respondía con una sonrisa serena. Se fue por su propio camino, porque aunque tenía todo el derecho de decir más, prefería el silencio. A veces el silencio dice mucho más que 1000 palabras. Una tarde, mientras regaba las plantas en el jardín, escuché pasos acercándose por la vereda. Me di vuelta. Era mi nieto, Emiliano. Tendría unos 15 años. Venía con una mochila y una expresión de duda en el rostro. Me saludó con respeto, pero con una mezcla de timidez y tristeza. ¿Puedo pasar, abuelo?, me dijo. Asentí con la cabeza y lo invité a sentarse en la sombra. Pasamos más de 1 hora sin hablar de lo importante. Me contó de la escuela, de sus amigos, de cómo su mamá ahora tenía que trabajar más horas. Yo solo lo escuchaba. Sabía que en algún momento iba a decir lo que realmente venía a decir. Y así fue. Justo cuando estaba por levantarse, me miró a los ojos y dijo: «Papá está mal. No deja de hablar de usted. Dice que fue injusto, pero no lo dice con rabia. Lo dice con vergüenza». Suspiré. Le acaricié el hombro y le respondí con calma: «Tu papá tomó decisiones, y las decisiones traen consecuencias. Pero tú, hijo, no tienes culpa de nada. Esta siempre será tu casa también». Le di un abrazo, largo, de esos que sanan, y lo vi alejarse por el mismo camino por donde había venido, con los hombros un poco más erguidos y los ojos más claros. Esa noche, me quedé pensando en cómo una decisión mal tomada puede romper una familia, pero también cómo el tiempo, a veces, cura, aunque no borre, aunque no repare todo. Hay cosas que se quiebran y no se vuelven a armar igual, pero aún así, uno puede seguir adelante, con cicatrices, sí, pero también con dignidad. Unos días después, volví al registro con mi abogado. Le pedí que redactara un nuevo testamento.
No incluí el nombre de mi hijo menor. Me dolió. Claro que me dolió. Pero era necesario. En cambio, puse el nombre de Emiliano. Y dejé bien claro, si algún día él me respeta como hombre y como abuelo, tendrá derecho a todo, pero solo si aprende a reconocer el valor de sus raíces. Yo no busco venganza, nunca la busqué. Solo quería que entendieran que un padre no es descartable, que un anciano todavía siente, todavía piensa, todavía tiene memoria, y que cuando la justicia no viene con gritos, viene con hechos. Y fue así que, poco a poco, fui regresando a mí mismo. Fui rescatando mis pequeños placeres. Mi huertecito, mi radio viejo con música ranchera, mi cuaderno de poesías de juventud. Porque aunque mi familia me haya dado la espalda, yo no me di la espalda a mí. Fue una mañana de jueves cuando todo volvió a moverse. El abogado me llamó temprano, mientras yo barría el patio. Don Mateo, me dijo, hay algo que necesita saber. Su hijo ha presentado un recurso para intentar recuperar la casa, alegando que usted está actuando por rencor y que él y su familia quedaron en la calle injustamente. Me quedé en silencio unos segundos, no porque me sorprendiera, sino porque era como ver la herida intentando sangrar otra vez, justo cuando ya había empezado a cicatrizar. ¿Y qué hacemos?, pregunté sin levantar la voz. Nada, don Mateo. Tenemos todos los documentos. Él no tiene cómo probar nada. Pero debe saber que va a intentar enfrentarlo. Agradecí la llamada, colgué el teléfono y me quedé mirando el piso recién barrido. ¿En serio? Después de todo, ¿aún tenía la audacia de pelear por una casa que no construyó, que no pagó, que no respetó? Esa misma tarde recibí una visita inesperada. Era doña Clara, una vecina de toda la vida, una señora sabia, de esas que saben todo lo que pasa en el barrio sin salir de su jardín. Tocó mi puerta con dulzura y cuando le abrí, me saludó con una mirada triste. Mateo, tu hijo estuvo por aquí. Estaba preguntando si tú estabas solo, si había manera de acercarse a ti. Le agradecí la información, pero no dije nada más, porque lo que me dolía no era que preguntara por mí, era que solo lo hiciera después de quedarse sin opciones. A veces uno piensa que con los años se hace inmune a ciertas cosas, pero no. Cada vez que alguien mencionaba su nombre, sentía algo en el estómago. No odio, no ira. Algo más como decepción envuelta en amor. Porque el amor de padre no desaparece. Se vuelve silencioso, como un río que sigue fluyendo por debajo de la tierra, aunque en la superficie ya no se vea. Una semana después, recibí una carta oficial. Era la notificación del recurso que mi hijo había presentado. La leí completa, palabra por palabra. Decía que yo estaba desequilibrado, que ya no pensaba con claridad, que había actuado movido por el despecho y la confusión propia de su edad. Cuando terminé de leerla, no la rompí. La guardé, porque algún día, cuando él sea viejo, quiero que la lea, para que entienda cómo duele ser tratado como si ya no sirvieras, como si la experiencia, los años, las canas, fueran un defecto y no una bendición. Mi abogado respondió la carta con firmeza. No era necesario exagerar. Los hechos hablaban solos. La escritura de la casa, los registros, los testigos. Todo estaba claro. Solo era cuestión de tiempo para que el intento desesperado de mi hijo quedara en nada. Y en el fondo, yo ya lo sabía. Pero necesitaba pasar por ese último capítulo, para cerrar de verdad. Pasaron algunas semanas, y una tarde cualquiera, cuando el sol ya comenzaba a caer, escuché otra vez pasos por la vereda. Me asomé por la ventana. Era él, mi hijo, solo, con las manos en los bolsillos. Caminaba despacio como quien no sabe si está yendo o volviendo. Me quedé inmóvil, observando. No salí. No abrí la puerta, solo lo vi pararse frente a la casa, mirar hacia arriba y quedarse quieto, como esperando algo. Tal vez una señal, tal vez una palabra, pero no la tuvo, porque yo no la ofrecí. Después de unos minutos, se dio la vuelta y se fue. Y no sé si fue dolor o alivio lo que sentí.
Tal vez una mezcla de ambos. Pero esa noche dormí profundamente. Por primera vez en mucho tiempo, sin sueños, sin sobresaltos, porque entendí que a veces el amor también es saber cerrar la puerta, aunque se te parta el alma al hacerlo. Unos días después, me encontré con Emiliano de nuevo. Vino a traerme un pan de su mamá. Me abrazó fuerte, como si supiera que lo necesitaba, y me dijo algo que no voy a olvidar. Abuelo, pase lo que pase, gracias por enseñarme a tener dignidad. Y eso valió más que cualquier disculpa que nunca llegó. Porque si un solo nieto entiende, si uno solo aprende, entonces todo esto no fue en vano. Y así seguí, con mi café por las mañanas, mi jardín reviviendo poco a poco y mi alma volviendo a respirar. Porque uno no necesita tener la casa llena para sentirse completo. A veces basta con tener el corazón en paz y saber que, aunque el mundo te haya dado la espalda, tú seguiste de pie. Esa mañana desperté más temprano de lo habitual. Había llovido durante la noche y el olor a tierra mojada me trajo recuerdos de cuando construí esa casa con mis propias manos. Yo tenía entonces poco más de 30 años. Mis hijos eran pequeños. Corrían descalzos entre los ladrillos y las bolsas de cemento. No teníamos mucho, pero había alegría. Y ahora, parado frente a esa misma ventana, viendo el mismo jardín que antes regaba con mi esposa a mi lado, sentía que ese lugar había cambiado. No solo por lo que hicieron, sino por lo que aprendí después de lo que me hicieron. Fui a la cocina, preparé mi café de olla, tosté un pedazo de pan con mantequilla y me senté en mi silla vieja de madera, la que rechina cada vez que me muevo. Desde allí veía la calle. El barrio no era el mismo. Muchos vecinos nuevos, muchas casas reformadas, pero yo seguía firme. Y en silencio, empecé a escribir en mi cuaderno, no una carta, no una queja, sino una especie de testimonio, una manera de dejar por escrito lo que viví, para que un día quien quiera entender, lo lea. Hoy comprendí, escribí, que uno no envejece por los años, sino por las heridas que se dejan abiertas. Y las peores son las que te hacen tus propios hijos. Mientras escribía, escuché que golpeaban la reja del jardín. No con fuerza, sino con un golpeteo suave, como con los nudillos. Me asomé por la ventana. Era Emiliano otra vez. Venía solo, con una bolsita en la mano. Le abrí y le ofrecí pasar. No, abuelo. Solo vine a dejarte esto. Es de parte de mamá. Dijo que era tu comida favorita. Era arroz con mole, hecho como me gustaba, con ajonjolí arriba y tortillas envueltas en un paño de cocina. Agradecí con el corazón. Y también me pidió que te dijera que no está de acuerdo con lo que hizo papá, que ella solo siguió por miedo, por presión, que no fue justo lo que pasó. Suspiré. Le puse una mano en el hombro y le respondí: Hijo, todos tenemos que aprender a hacernos responsables. A veces el miedo nos hace actuar mal, pero eso no borra el daño que causamos. Me miró en silencio, y antes de irse, me dijo: Yo sí te valoro, abuelo. Yo sí me acuerdo de todo lo que hiciste. Y se fue. Caminando despacio, como si le pesara la conversación. Pero yo me quedé con un alivio nuevo en el pecho. Porque si una rama del árbol aún está sana, hay esperanza. Ese mismo día, más tarde, recibí una llamada de un número desconocido. Contesté con cautela. Era el abogado. Me avisaba que el recurso de mi hijo había sido oficialmente rechazado. Intentó todo, me dijo, pero la ley es clara. Usted actuó correctamente, dentro de su derecho. Ya no puede reclamar nada. Cerré los ojos y sentí una especie de descanso, no de triunfo, porque esto no era una victoria. Era simplemente el final de una herida legal. Lo demás, lo emocional, eso todavía sanaba. Decidí salir a caminar. Fui hasta el centro del pueblo. Pasé frente a la plaza donde solía llevar a mis hijos cuando pequeños. Me senté en la banca vieja, la que tiene una tabla floja desde hace más de 10 años. Ahí me quedé, mirando a la gente pasar, a las parejas, a los abuelos con sus nietos, a los vendedores ambulantes, y me di cuenta de algo.
Uno puede tener todo el derecho de sentirse herido, de buscar justicia, pero también tiene el deber de no dejar que esa herida se vuelva veneno. Porque si bien no merecía lo que me hicieron, tampoco quería que ese dolor me definiera. Al regresar a casa encontré una carta en la puerta. No estaba en sobre, solo doblada. Era de mi hijo, decía. Papá, perdóname. No por lo que hice, sino por no haber entendido antes todo lo que tú eras. Perdí algo que no se recupera. Perdí tu confianza. Y aunque no me dejes volver, solo quiero que sepas que ahora lo veo, que ahora sí entiendo. Me quedé con la carta en la mano largo rato. No la respondí. No hacía falta, porque hay disculpas que llegan cuando ya no son útiles. No porque no duelan, sino porque vienen después del respeto. Y sin respeto, ninguna disculpa puede reconstruir lo que fue quebrado. Esa noche abrí mi cuaderno de nuevo. Escribí otra línea. No hay peor abandono que el que se disfraza de madurez, porque hay hijos que creen crecer, cuando lo que hacen es olvidar a quienes los hicieron crecer. Cené solo, pero en paz, y me fui a dormir con el corazón más liviano, porque entendí que no soy menos por estar solo. Soy más por haber sabido elegir no quedarme donde ya no me valoraban. A la mañana siguiente, mientras preparaba mi desayuno, algo dentro de mí me dijo que era hora de poner punto final a todo aquello. No hablo de olvidar, porque uno no olvida que lo echaron de su propia casa, pero sí de tomar las riendas, de soltar lo que ya no me pertenecía y volver a mirar hacia adelante. Preparé café fuerte, como me gustaba cuando trabajaba en obra, y me senté frente al papel en blanco. No para escribir una queja, sino para hacer algo que jamás había hecho. Redactar mi historia, con todas sus verdades. Empecé por el principio. Me llamo Mateo Rodríguez. Nací en un pueblito del sur, donde los hombres aprenden a trabajar antes de hablar. Fui albañil, carpintero, padre, esposo. Y aunque la vida nunca me dio lujos, siempre tuve lo más importante, respeto. Pero un día, el respeto que yo di no me fue devuelto. A cada frase sentía un nudo en la garganta, porque las palabras no solo cuentan, también liberan. Y yo necesitaba soltar. Llevaba ya 3 páginas cuando tocaron la puerta. Era doña Clara, mi vecina. Venía con un paquetito envuelto en papel estraza. Pan de elote, Mateo, del que le gustaba a tu señora. Me acordé de ustedes esta mañana. Le agradecí con el alma. La invité a pasar, pero ella solo se sentó un ratito en el umbral. Te he visto más tranquilo estos días, me dijo, como si ya hubiera soltado el peso. Asentí con la cabeza, porque sí, algo había cambiado en mí. Tal vez no por fuera, pero por dentro. Ya no era el mismo. Esa tarde salí a caminar con mi bastón. No porque lo necesitara del todo, sino porque me daba ritmo. Pasé por el mercado, saludé a algunos viejos amigos y terminé sentado en la banca de siempre, la que mira hacia la iglesia. Me encontré con el padre Julián, un hombre bueno que me conocía desde hace años. Se sentó a mi lado, sin decir mucho. A veces, el silencio entre 2 personas que se entienden es más valioso que 1000 consejos. Mateo, me dijo al cabo de un rato, la vida da muchas vueltas, y no siempre termina como esperamos, pero tú has hecho algo que muchos no se atreven a hacer, poner límites. Y eso también es amar. No supe qué responder, solo respiré hondo, como quien deja entrar esas palabras hasta el fondo del alma. Porque sí, poner límites no es rencor, es amor propio. Al regresar a casa, encontré una bolsa colgada en la reja. Dentro, una caja con dulces típicos, una foto vieja mía con mis 3 hijos y una nota. Aunque tú no lo creas, papá, seguimos pensando en ti. No estaba firmada, pero sabía quién la había dejado. Me quedé largo rato observando esa imagen. Era de cuando eran niños. Yo los abrazaba, todos sonreían. Y por un momento, recordé lo que era ser un padre admirado. Pero la nostalgia no me arrancó lágrimas esta vez. Solo una paz melancólica, como quien entiende que el tiempo no se detiene, pero la dignidad tampoco. Esa noche volví a mi libreta.
Escribí con mano firme. Uno no se vuelve viejo cuando le salen canas, sino cuando deja de defender lo que construyó con el alma. Porque eso era lo que había hecho, defender mi historia. No por orgullo, sino por justicia. Porque si uno se queda callado, los demás creen que pueden pisotearte para siempre. A la mañana siguiente, recibí otra carta. Esta vez, del juzgado. Era el cierre oficial del proceso. Mi hijo ya no tenía cómo apelar. La casa volvía a estar legalmente protegida a mi nombre, sin interferencias. La leí entera, con calma. No me alegré, pero me sentí firme. Como un árbol que, tras muchas tormentas, sigue de pie, con raíces más hondas. Decidí hacer algo simbólico. Fui al fondo del patio, donde había un viejo rosal que mi esposa cuidaba con tanto cariño. Estaba seco, abandonado desde hacía años. Me agaché, removí la tierra, podé las ramas muertas y planté un nuevo rosal, no por nostalgia, sino por esperanza, porque aunque mucho se haya perdido, algo siempre puede volver a florecer. Mientras trabajaba en eso, escuché una voz a mis espaldas. Era Emiliano. Venía con una libreta en la mano. «Abuelo», me dijo, «en la escuela nos pidieron que escribiéramos sobre alguien que admiramos. Y yo escribí sobre ti. ¿Puedo leértelo?» Me limpié las manos en el pantalón y le hice una seña para que se sentara a mi lado. Su voz temblaba un poco, pero cada palabra fue como bálsamo para mi alma. Mi abuelo es un hombre que no grita, pero enseña, que no golpea, pero deja claro lo que está bien, que no se dejó pisotear, aunque lo intentaron, y por eso yo lo admiro. Cuando terminó, no pude evitar abrazarlo. Un abrazo largo, sin palabras, porque en ese instante sentí que todo el dolor, la humillación, el abandono, habían valido la pena solo por ese momento. Porque si logré que al menos uno entienda lo que es el respeto, la justicia y el amor propio, entonces no fracasé como padre, ni como hombre. Los días fueron pasando, lentos pero tranquilos. El aire de las mañanas tenía otro olor, como si el ambiente supiera que algo en mí había cambiado. Ya no me levantaba con el pecho apretado ni con la mente llena de recuerdos dolorosos. Empecé a dedicarme a cosas simples, pero que para mí tenían peso. Barrer el patio con calma, pintar la reja oxidada, acomodar los álbumes viejos de fotos, ordenar las herramientas en el taller del fondo que tenía abandonado desde la muerte de mi esposa. Porque después de todo lo que pasó, entendí algo muy claro. Uno puede perder personas, puede perder vínculos, pero mientras no se pierda tan a uno mismo, hay algo que se salva. Una mañana, mientras afilaba unas tijeras viejas de podar, escuché que alguien llamaba desde la reja. Era don Lauro, mi amigo de toda la vida. Venía con su sombrero de siempre y una sonrisa sincera, esa que no necesita explicación. «Mateo», me dijo apenas entró, «no sabes lo orgulloso que estoy de ti. Lo que hiciste, no cualquiera lo hace». Lo invité a sentarse en la sombrita del naranjo, le serví un poco de agua fresca con limón, y nos quedamos conversando largo rato. Él había estado conmigo desde el principio, cuando fui a su casa con la mochila al hombro, después de que mi hijo me echó. Me ofreció un rincón, una cobija, y su silencio. Porque a veces, el verdadero amigo no es el que te da soluciones, sino el que se sienta contigo a esperar que vuelva la calma. «¿Y ahora qué piensas hacer?», me preguntó mientras miraba al rosal nuevo que estaba brotando con fuerza. «¿Te vas a quedar solo aquí?». Me quedé pensativo, no por miedo ni por tristeza, sino porque esa pregunta tocaba una fibra profunda. ¿Qué pasa después de una tormenta así? ¿Uno se queda parado sobre las ruinas o empieza a construir de nuevo? Le respondí con honestidad. «Me voy a quedar, Lauro, pero no estoy solo. Tengo a Emiliano, tengo mi paz y tengo mi historia. Y eso ya es bastante». Él asintió en silencio, con esa sabiduría que solo dan los años y los golpes de la vida. Después que Lauro se fue, me senté a escribir de nuevo. Mi cuaderno ya iba por la mitad. No era un diario, era más bien un legado, un testimonio de que los viejos no estamos acabados,
de que todavía tenemos voz, de que también podemos decir basta y tomar las riendas. Escribí una frase que luego subrayé con fuerza. No se trata de que te respeten por viejo. Se trata de que te respeten porque diste todo. Y eso había hecho yo. Lo di todo. Tiempo, dinero, cuidados, techo, consejo. Y cuando me traicionaron, no devolví con odio, sino con justicia. Porque la justicia no siempre se grita. A veces se ejecuta en silencio, con papeles en mano y la cabeza en alto. Al día siguiente, mientras preparaba un caldo de pollo con verduras, receta de mi difunta esposa, volví a pensar en mi hijo. No como el hombre que me echó, sino como el niño que alguna vez fue. Aquel que se dormía sobre mi pecho. Aquel que me esperaba en la puerta con los brazos abiertos cuando volvía de la obra. Y me pregunté en qué momento dejó de verme como su padre para verme como un estorbo. Tal vez fue la vida moderna, tal vez fue su ambición, tal vez fue la comodidad. Pero fuera lo que fuera, no justificaba lo que hizo. No se saca a un padre de su casa por conveniencia. No se cambia a quien te dio la vida por los padres de tu esposa solo porque es lo más cómodo. Después del almuerzo, salí a darle agua a las plantas y a ver cómo avanzaba el rosal. Ya tenía varios brotes nuevos. Lo observé con calma y de pronto, una imagen cruzó por mi mente. Yo mismo, viejo, pero brotando otra vez. Porque cuando uno se cuida, se escucha, se honra, también florece, aunque lo hayan pisado antes. Esa misma tarde, Emiliano volvió. Traía una pequeña caja envuelta en papel de estraza. Te traje algo que hicimos en clase, abuelo. Es una maqueta de nuestra familia. Al abrirla, vi figuras de cartón. Estaba su mamá, él mismo, y un muñeco con barba blanca y sombrero. Claramente yo. Su padre no estaba. Y antes de que yo dijera nada, él me explicó. La maestra nos dijo que pusiéramos a las personas que de verdad están ahí para nosotros. Me estremecí por dentro, porque lo entendí todo. Ese niño ya había elegido con el corazón, sin rencor, pero con claridad. Lo abracé fuerte, y mientras lo hacía, sentí que una parte de mí, la que todavía sangraba, comenzaba a sanar. Porque no hay bálsamo más poderoso que el reconocimiento sincero de un nieto. Más que una disculpa, más que una herencia, más que cualquier reparación. Esa maqueta, simple y de cartón, me devolvió algo que creí perdido. El sentido. Esa noche, encendí la lámpara antigua del pasillo, la misma que colgué con mis manos hace más de 20 años, y me senté a leer las páginas de mi libreta desde el inicio. Había ahí tristeza, sí, pero también fuerza, y mucha verdad, porque cuando uno escribe desde lo vivido, cada línea es una cicatriz cerrando. Y al llegar a la última hoja, escribí en letras grandes. La herida ya no sangra, ahora es historia. Y esta casa, esta vida, este viejo, siguen de pie. Pasaron algunos días desde que Emiliano me trajo aquella maqueta de cartón. La tenía sobre la repisa, junto a una foto de mi esposa que nunca moví del lugar. Cada vez que pasaba por ahí, la miraba, y sentía una mezcla rara de tristeza y orgullo. Porque en ese simple gesto de mi nieto, entendí que aunque me hubieran quitado muchas cosas, no me habían quitado lo más importante, el respeto de quien aún tiene el corazón limpio. Ese domingo me desperté con una calma especial. Hacía sol y la brisa traía olor a pan recién hecho de la casa de la vecina. Me preparé un café y me senté en la entrada con mi sombrero viejo, ese que usaba cuando íbamos a los tianguis con mi esposa. Mientras tomaba el primer sorbo, vi a lo lejos a mi hijo, caminando por la acera del frente. No traía nada en las manos. No vestía de forma descuidada, pero ya no tenía ese aire arrogante. Iba mirando al suelo, con los hombros caídos. Me vio, pero no cruzó. Solo bajó la mirada y siguió de largo. Y en ese instante, entendí que algo en él también había cambiado. Pero ya era tarde. Me quedé en silencio. No me moví. No lo llamé. No le grité. Porque cuando alguien decide darle la espalda a su sangre, también renuncia a las palabras que uno ya no está obligado a ofrecer. A veces, el silencio es la única forma de decir,
Aquí no se entra más. Y no por venganza, sino por dignidad. Esa tarde me puse a ordenar los papeles de la casa. Títulos, recibos, escrituras, testamento. Todo en orden. Con el nombre de Emiliano como heredero, bien claro. También escribí una carta para él. No para ahora, para cuando yo ya no esté. En ella le conté quién fui, cómo construí esa casa, lo que viví, lo que aguanté. Y por qué tomé la decisión de dejarle todo a él. Porque un día, cuando sea hombre, quiero que sepa que su abuelo no se dejó aplastar. Que actuó con justicia, pero también con amor. Un amor que no consiente abusos, pero que construye con memoria. Mientras guardaba los documentos, encontré un sobre con unas fotos viejas que no veía desde hacía años. Ahí estábamos todos, mi esposa, mis 3 hijos pequeños, yo con el rostro quemado por el sol y la sonrisa cansada, pero feliz. Me detuve en una donde mi hijo menor me abrazaba el cuello, con los pies descalzos y la cara sucia de tanto jugar. Era un niño alegre, dulce, lleno de vida. Y me pregunté, una vez más, ¿en qué momento se perdió? ¿En qué momento dejó de verme como su padre y empezó a verme como un obstáculo? Tal vez nunca tenga esa respuesta. Tal vez él mismo no la tenga. Pero aprendí que no todas las preguntas merecen respuesta. Algunas solo necesitan tiempo y distancia. Durante los días siguientes, comencé a escribir lo que mi nieto llamó las historias del abuelo. Era un cuaderno nuevo, donde cada noche, antes de dormir, anotaba una anécdota de mi vida. Algunas alegres, otras duras, pero todas verdaderas. Lo hacía no por mí, sino por los que vienen después. Para que un día, si Emiliano quiere contarle a sus hijos quién fue su abuelo, no tenga que inventar nada. Solo leer. Una noche, mientras anotaba una historia sobre cómo conocí a mi esposa, bailando en una fiesta del pueblo, bajo luces de papel y con los zapatos empolvados, escuché un golpe leve en la puerta. Abrí. Era Mariana. Sola, con la cara sin maquillaje y los ojos hinchados. Me miró con una expresión que nunca antes había mostrado. Respeto. Don Mateo, yo sé que no tengo derecho, pero tenía que venir. Asentí con la cabeza y le ofrecí asiento en el banco de la entrada. No dije nada. Ella empezó a hablar con voz quebrada. Me dijo que su vida no había sido fácil desde todo lo que pasó, que sus padres tuvieron que irse a vivir con una hermana, que mi hijo había cambiado mucho, que estaba deprimido, que hablaba poco. Me escuchó en silencio mientras le respondía. Cada uno cosecha lo que siembra. Yo les di todo. Y ustedes eligieron sacarme de mi propia casa. No me odies por haberles enseñado que los actos tienen consecuencias. Ella bajó la mirada. No buscaba compasión. Solo quería decir que, a pesar de todo, agradecía lo que yo había hecho por su hijo en el pasado, que ahora entendía cosas que antes no veía. Se despidió con un apretón de manos, y mientras se iba sentí que, al menos por su parte, había una lección aprendida. No una reconciliación, pero sí un reconocimiento. Los días siguientes fueron más serenos. Volví a plantar maíz en el pequeño espacio detrás de la casa. Compré pintura y renové la puerta del frente. Limpié las ventanas por dentro y por fuera. La casa parecía otra, y yo también, porque cuando uno limpia su espacio, también limpia el alma. Esa misma semana, Emiliano vino a pasar la noche conmigo. Vimos películas viejas, comimos pan con leche caliente, y hablamos de cosas simples, del futuro, de lo que quería estudiar, de sus sueños. Me dijo que quería ser arquitecto, que quería construir casas como su abuelo, y entonces supe que todo lo que perdí no fue en vano, que la vida me quitó a un hijo, pero me regaló un nieto que heredó lo que importa, el valor de la verdad, el peso de la palabra, y la fuerza de quien no se rinde. Había algo diferente en el aire esa mañana. No era solo el clima, ni el canto de los pájaros sobre el naranjo del patio. Era una sensación interna, como si mi cuerpo me dijera, hoy va a pasar algo importante. Me levanté despacio, estirando los huesos como si me quitara el polvo de los años. Preparé mi desayuno con calma, huevo revuelto,
frijoles refritos y un poco de queso fresco. Y me senté a comer en la mesa de siempre, frente a la ventana que da al jardín. El rosal estaba en flor, rojo, fuerte, abierto al mundo. Como yo, pensé, como yo ahora. Mientras recogía los platos, escuché el motor de un coche detenerse frente a mi casa. No me asomé de inmediato, no hacía falta. Sentí quién era, y no me equivoqué. Unos segundos después, alguien golpeó la puerta principal. Firme. 3 toques secos. Caminé hasta ahí, abrí con lentitud, y ahí estaba. Mi hijo. Estaba más delgado, el cabello desarreglado, las ojeras marcadas. Su voz, sin embargo, salió serena. «¿Papá? ¿Puedo pasar?» Lo miré sin responder. Solo me hice a un lado. Entró, como quien no pisa suelo propio, con los ojos explorando el ambiente como si fuera la primera vez que lo veía. Se sentó en la orilla del sofá, con la espalda recta, las manos entrelazadas. Yo me senté frente a él, sin prisas, sin palabras vacías. «Yo sé que no merezco estar aquí», empezó. «Y no vine a pedirte nada. Vine porque necesitaba cerrar esto». Asentí con la cabeza, dándole permiso de seguir. Después de todo lo que pasó, me quedé con muchas cosas adentro. Rencores, reproches, pero también vergüenza, mucha. Me dejé llevar por Mariana, por la presión, por los planes que no eran míos. Pero al final, la decisión fue mía. Fui yo quien te echó. Y no sabes cuántas noches me he despertado pensando en eso, viéndote salir por la puerta con tu mochila. Yo parado ahí creyendo que hacía lo correcto. Levanté la mano suavemente, no con enojo, sino con claridad. «Hijo», le dije, «la memoria no se borra con palabras. Lo que hiciste no fue un error, fue una elección, una muy consciente, no fue un impulso, fue frío, calculado. Y dolió, como no te imaginas. Pero aprendí algo. No necesito tu perdón para estar en paz. Necesitaba el mío, y ya lo tengo». Se quedó callado. Tragó saliva, bajó la mirada. Me di cuenta de que no esperaba eso. Tal vez venía buscando un momento emocional, una escena de lágrimas y abrazos. Pero yo ya no era ese padre que dejaba todo pasar por amor. Ya no. Y no porque dejé de amarlo, sino porque aprendí a amarme también a mí. «¿Y ahora?», preguntó finalmente. «¿Ya no hay lugar para mí en tu vida?». Lo miré con firmeza. Hay lugar para quien respeta, para quien reconoce, para quien repara, no con palabras, sino con actos. Tú tienes mucho que aprender todavía. No hubo gritos, no hubo drama. Solo esa verdad cruda, dicha desde un corazón que sanó con esfuerzo. Se levantó. Me extendió la mano, la estreché, no como un gesto de reconciliación, sino de cierre, de despedida, tal vez momentánea, tal vez definitiva. Él lo entendió. Se fue en silencio, sin mirar atrás, y cuando cerré la puerta, respiré hondo. Sentí que el último eslabón de esa cadena que me ataba al dolor se había roto. Ese mismo día volví a escribir. A veces, los hijos se pierden. No por maldad, sino por cobardía. Pero un padre no está obligado a cargar esa fuga. Está obligado a vivir en verdad, a poner límites, a proteger su paz. Los días siguientes los dediqué a mí. Fui al taller del fondo y empecé a construir una pequeña banca de madera. Quería ponerla bajo el rosal. Algo simple, pero firme. Como los cimientos de esta nueva etapa que había construido con mis propias manos. Emiliano me ayudó a lijarla. Cada vez que venía, traía una historia nueva de la escuela, de sus planes, de sus ideas locas de diseñar casas flotantes o puentes que cruzaran ríos que todavía no existían. Y yo solo lo escuchaba, sonriendo por dentro, porque en él había algo que se había perdido en su padre, la capacidad de ver al otro, de mirar con amor. Una tarde, mientras pintábamos la banca con barniz, Emiliano me dijo: «¿Sabes, abuelo? Cuando sea grande, quiero hacer una casa como esta. No igual por fuera, sino igual por dentro. Una casa que tenga historias, silencio, respeto y un jardín donde crezca algo que importe.
Me quedé en silencio, mirando el sol bajar entre las ramas del naranjo, y supe, sin duda, que él había entendido todo. Esa noche, al cerrar mi libreta, escribí: el árbol más fuerte no es el que no fue cortado, sino el que supo echar raíces nuevas después del golpe. Y me dormí con la conciencia limpia, no porque todo terminó bien, sino porque terminé fiel a mí mismo. Hoy me senté en la banca nueva por primera vez. El rosal a mi lado ya tiene flores abiertas, vivas, firmes. El sol de la tarde acariciaba mi cara mientras el viento movía las hojas, como si cantaran algo que solo los viejos entienden. Cerré los ojos por un momento y sentí el peso leve de los años bien vividos. No tengo riquezas, no tengo multitudes visitándome cada domingo, no tengo reconocimiento en los periódicos ni medallas colgadas en la pared. Pero tengo paz. Tengo mi historia escrita con manos callosas y con decisiones que no busqué, pero que enfrenté con el alma erguida. Y eso, para mí, vale más que cualquier título. Han pasado meses desde aquella última visita. Mi hijo no volvió, y tampoco lo espero. A veces uno no necesita reconciliación para seguir adelante. A veces, el perdón no se da en voz alta, sino en la forma en que uno decide no cargar más con el dolor ajeno. Yo lo solté. Y en ese acto, me solté también a mí, porque entendí que el verdadero castigo para quien lastima no es la venganza, ni el rechazo, ni el desprecio. Es quedarse con el eco de sus propias decisiones. Él vivirá con eso. Yo no. Emiliano sigue viniendo todos los fines de semana. A veces se queda a dormir. Otras veces solo pasa un rato a saludar, a contarme cosas de la escuela, a mostrarme sus dibujos. El otro día me trajo uno de una casa en medio del bosque, con techos altos, paredes de madera y un columpio en la entrada. «Es tu casa, abuelo», me dijo, «pero cuando yo la construya, vas a tener una igual en el cielo». Me reí con ternura, y también sentí un nudo en el pecho, porque en sus palabras había una verdad simple y poderosa. El amor que sembramos florece, aun cuando ya no estamos. La gente del barrio ha empezado a mirarme distinto, no como el viejo que fue echado de su propia casa, sino como el hombre que supo defender su lugar con dignidad. Me saludan con respeto. Algunos me preguntan cómo lo logré, y yo siempre respondo lo mismo: no callando lo que duele, no agachando la cabeza cuando te pisan, no entregando el corazón sin que lo merezcan. Porque si algo quiero dejar claro antes de irme, es que los viejos no estamos vencidos. Estamos vivos, y tenemos historia, y la historia no se negocia. Hace poco terminé mi libreta. 83 páginas, cada una con una parte de mí. La dejé guardada en un cajón con una nota para Emiliano. Cuando ya no esté, léela despacio. No para llorar, sino para entender. Aquí no hay cuentos, solo vida. Porque eso es lo que queda al final, ¿no? La vida que vivimos, lo que hicimos con lo que nos tocó. Y yo, con lo mío, hice lo mejor que supe. Tal vez no fui perfecto, pero fui justo. Y eso basta. Hoy también terminé de ordenar mis papeles. Todo está claro, todo está firmado. La casa es de Emiliano. No porque sea el nieto favorito, sino porque fue el único que se quedó cuando todos los demás se fueron. El único que escuchó, el único que no me pidió nada, y aún así me dio todo. Mi testamento no tiene millones. Tiene esta casa, este jardín, este rosal, y mi nombre, escrito en cada ladrillo, en cada paso de cemento, en cada grieta que ya no duele. A veces me siento solo. Claro que sí, no lo voy a negar. Hay noches en que extraño las risas, los abrazos de mis hijos cuando eran niños, la voz de mi esposa en la cocina. Pero la soledad no siempre es enemiga, a veces es maestra. Me enseñó a valorarme, a escucharme, a elegir mis batallas. Y sobre todo, a no tenerle miedo al silencio, porque en el silencio encontré verdades que el ruido nunca me dejó ver. Y si alguien me preguntara si volvería a hacer todo igual, diría que sí, que volvería a dar, a confiar, a construir, a perdonar, pero también volvería a cerrar la puerta cuando hizo falta, a firmar papeles cuando otros me traicionaron,
a plantar un rosal cuando ya todos pensaban que ese terreno estaba muerto. Porque mientras uno respire, mientras uno tenga memoria, siempre se puede empezar de nuevo. Hoy, mientras escribo estas últimas líneas sentado bajo el sol, con los ojos húmedos pero la espalda recta, solo me queda decir una cosa. Si tú, quien me estás escuchando, estás pasando por algo parecido, no te quedes callado. No te olvides de ti. A veces, incluso el amor necesita un límite, porque quien no te respeta, no merece quedarse. Y quien te valora, nunca te pondría en la calle. Y es por eso, mi querido amigo, que yo digo con el corazón en la mano, nunca es tarde para volver a tu centro. Nunca es tarde para tomar tu lugar. Ahora dime tú, si hubieras estado en mi lugar, ¿qué habrías hecho? Y cuéntame también, ¿desde dónde me estás escuchando hoy? Porque si esta historia tocó tu corazón, tal vez era justo eso lo que necesitabas oír.